Bienvenido al podcast de Historia de México. En este encontrarás los sucesos más importantes que han marcado este país a lo largo de su historia, así como muchos datos relevantes de personajes importantes en nuestra sección Resumiendo Vidas. Recuerda, vivir la historia es no olvidar. Comenzamos. Ni hao, mis queridísimos oyentes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio, al tercer episodio más bien de la sección Resumiendo Vidas de su podcast de historia. Esta sección que tanto les ha gustado y que pues es un placer para mí traerla a ustedes de nuevo. En esta ocasión vengo a hablarles del hombre que inició la dinastía Han en China, la cual gobernaría durante la época dorada a lo largo de 414 años, tiempo en el que floreció el comercio, la agricultura y las artes, además de que la famosísima ruta de la seda data de esta época dorada. Liu Bang, como también se le conocía a Gaozu, era un campesino dedicado a arar tierras, cuidar animales y por las tardes le gustaba pasarse por tabernas locales para embriagarse con alcohol barato. Llegó a ser agente de la policía local, trabajo en el cual era el encargado de transportar a prisioneros a través del pueblo de Jiangsu, su provincia natal. Liu siempre odió su trabajo. Como todo buen trabajador de la Ciudad de México, se levantaba desmotivado para ir a trabajar. Un día más en su tortuoso trabajo, algunos prisioneros y convictos lograron escapar, y pues obviamente Liu se dijo a sí mismo: chale, me van a correr. Rápidamente abrió su botella de vino, bebió un sorbo y pensó: a la Patagonia con mi empleo. Sí, amigos, acabo de decir a la Patagonia. Se dirigió a los presos y con un gran carisma logró convencerlos de formar, bajo su mando, una banda de salteadores, la cual se dedicaría a asaltar viajeros, comerciantes y funcionarios del gobierno. Poco a poco este grupo iría adquiriendo cierta popularidad, ya que se encontraban dentro de una tiranía al mando de Qin Shi. Así que los campesinos se unen a este grupo de bandoleros y poco a poco este grupo de atracadores pasa por una transformación para convertirse en un movimiento organizado de combatientes por la libertad en contra del imperio. Finalmente, Liu decidió incorporar su banda de marginados al ejército revolucionario de un señor llamado Xiang Yu, el cual llevaba tiempo armando desmanes en contra del ejército imperial. Liu y Xiang eran muy distintos. El primero pasaba por los pueblos predicando la revolución en contra del mal gobierno y otorgando espadas a quienes se rendían ante él para que éste se uniera a sus filas. Mientras que el segundo llevaba años forjando un reino a base de acero frío y derramamiento de sangre arterial, todo con el único propósito de ocupar el trono que había quedado vacante. En el año 207 a.C., los rebeldes vencen al ejército imperial en la capital del imperio, Xi'an. Cuando Xiang Yu se enteró que mientras él combatía la fuerza principal del ejército imperial, Liu tomó la oportunidad y expugnó la ciudad de Xi'an, anuló las severas leyes de la dinastía Qin y recuperó el orden social en la ciudad, lo que le ganó una gran popularidad entre el pueblo. Xiang se enfureció y decidió invitar a su ahora enemigo a un banquete en Hongmen. Liu no se esperaba que ahí mismo se pensaba acabar con su vida. En el banquete, el guerrero Xiang fingió danzar con la espada, que era muy común en la época, tratando de atentar contra la vida de Liu. Zhang Liang, el consejero de Liu Bang, se apresuró a llamar a Fan Kuai, Dios mío, qué revoltijo de nombres, guardaespaldas de Liu, a que danzara, entre comillas, junto con Xiang y protegiera a su señor. El consejero pronunció: Liu Bang entró en la ciudad al tomarla solo para esperarte. Ahora tratas de matarlo. Debería darte vergüenza. Y, con la excusa de que tenía que ir al baño,
Liu escapó de ahí. De este acontecimiento nace el dicho chino de banquete de Hong Men, el cual expresa un encuentro que tiene como intención tender una trampa al invitado. Después de 4 años de intensa guerra, en el año 202 a.C., las fuerzas lideradas por Liu vencieron al ejército de Xiang en la batalla de Gaioxia. Este acto representó una humillación total para el líder sanguinario, que se terminó suicidando en el mismo campo de batalla, cortándose la cabeza con un machete. Hay muchos cuentos que representan lo humilde y sabio que era el señor Liu, a quien se dice se le solía ver de manera frecuente bebiendo cerveza barata, contando chistes verdes y jugando cartas con los soldados en los diferentes cuarteles del palacio. Otro relato nos cuenta cómo el señor Liu, desde joven, creía inútiles a los libros, e incluso al llegar al poder seguía con la postura en la que despreciaba los libros, hasta que el funcionario Lu Jia le aconsejará: es cierto que su majestad ha conquistado el país sentado en el caballo, pero ¿puede gobernar el país también en el caballo? Liu Bang entonces hizo a Lu Jia escribir un análisis sobre las razones por las que la dinastía Qin se cayó, para que sirviera de una enseñanza para los gobernantes sucesores, y desde este suceso Liu dejó de despreciar a los intelectuales chinos de la época. Gao Zu de Han, nombre con el que se le proclamó emperador, dejó como legado una dinastía que gobernaría durante una época dorada para los chinos, como lo mencioné al inicio de este episodio. La presencia de Han en la cultura e historia, no solo china, sino universal, fue tal que literalmente la palabra chino en mandarín significa el pueblo de Han. Finalmente, Gao Zu Han murió en el 159 a.C. de una herida de flecha en una operación para suprimir la sublevación del general Jing Bu. Y como en el episodio pasado vimos con el caso de Juan Puyol, los humanos más fuertes y duros son aquellos que utilizan la palabra en pro de la causa libertaria que estén buscando lograr, que estén buscando conseguir. Hasta aquí me despido. Muchas gracias por escucharme.